Estamos en vivo. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la capacitación virtual El Derecho a la Participación Política de las Mujeres que imparte la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca durante las actividades del mes de marzo, Mes de las Mujeres. El objetivo de dicha capacitación es registrar el impulso, seguimiento y evaluación de los avances en la materia, identificando la situación de las mujeres respecto a su participación política y su acceso a cargos de toma de decisión pública, poniendo a disposición de la sociedad civil y de los entes gubernamentales información que permita medir cuál es el estado actualizado de la participación política de las mujeres en cada comunidad. A continuación, voy a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros la licenciada Angélica Avilés Álvarez, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. También se encuentra con nosotros la doctora Lizeth Pérez Cárdenas, antropóloga social, especialista en género e investigadora de procesos de fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres y quien nos dará el tema el día de hoy. En un momento más se unirá con nosotros la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Ya está la maestra. Perdón, maestra. Se encuentra también ya con nosotros la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. A continuación, le daré la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares para que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. ¿Ya se escucha? Ya. Encantada. Muchas gracias, doctora Lizeth, por haber aceptado esta invitación. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas invitadas que se registraron por vía Zoom para participar en esta actividad y a quienes nos siguen a través de Facebook Live. En el marco de las actividades denominadas Marzo, Mes de las Mujeres, pues es un gran momento para el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres en el país y sobre todo en el Estado, mismo que ha sido un proceso pues muy largo, de mucho compromiso, de mujeres que lo han dado todo, que se han preparado, que se han empoderado para el liderazgo, para incidir en la toma de decisiones y para exigir y reivindicar su derecho a una vida libre de violencia, o de su derecho a participar plenamente en la política, en las decisiones públicas que afectan su vida, en condiciones de igualdad con los hombres, lo que significa además que los mecanismos de adelanto de las mujeres como la Secretaría sigamos trabajando en conjunto con los observatorios, como es el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca. La participación política significa uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa la situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Sus estructuras han restringido el derecho de las mujeres para acceder y participar de la misma manera que los hombres en los espacios políticos y de toma de decisiones, y en general en todos aquellos ámbitos clave del poder determinantes en la definición de intereses del colectivo de la sociedad. Las inequidades de género se mantienen lamentablemente todavía vigentes en la participación política, ya sea en los sistemas de partidos como en los sistemas normativos internos, donde solamente 4.5% de los municipios de nuestro estado que están regidos bajo este sistema normativo interno están encabezados por una presidenta municipal. Esto es un número extraordinariamente bajo, muy por abajo de la media nacional, así que tenemos ahí un grande reto. Tenemos todavía el problema de esta visión heteronormada de que el poder es un ámbito masculino. Hay que recordar que a las mujeres la inclusión en la esfera pública nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Recordemos a la gran Olimpia de Gouges, quien luchó en la Revolución Francesa y quien al ver que fueron negados los derechos de todas las mujeres que empuñaron las armas y que escribieron, que participaron en las asambleas de la Revolución, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, tan solo 2 años después de la declaración del mismo nombre, hecha solo para los varones, y sin embargo, en vez de que con ello lograra despertar las conciencias de la Asamblea Nacional, al revés, fue excluida y fue decapitada. Entonces, esta lucha no ha sido fácil. Nuestra condición de mujeres en un orden social patriarcal que quiere subordinar, someter y controlar a las mujeres
dificulta muchísimo esta tarea. Esta visión androcéntrica del mundo tiene que redefinirse en términos filosóficos y también en términos políticos. El hombre varón no puede seguir siendo el centro, la medida de todas las cosas, el sujeto único de los derechos. Las mujeres somos titulares de derechos y tenemos, por tanto, que tener todas las oportunidades. Ese es precisamente en el espacio público donde tenemos que ubicar esta lucha, porque todas las esferas vitales para el interés colectivo de la sociedad están ahí expresadas y reflejan estas dimensiones de desigualdad y discriminación hacia las mujeres, tanto en el acceso como en el uso, el control de oportunidades, la adopción de decisiones, el manejo de recursos y de servicios, así como la falta de visibilidad, de reconocimiento de sus derechos y de sus aportes. La exclusión de las mujeres del espacio público motivó una serie de cuestiones y críticas a lo largo de la historia. No quiero detenerme mucho, pero los más de 90 o 100 años de la lucha sufragista por el voto, pero también por la educación, fueron dos pilares fundamentales que hoy permiten que las mujeres que estamos viviendo aquí tranquilamente, pudiendo votar, pudiendo tener una cuenta de banco, pudiendo inscribirnos a una escuela, lo podamos hacer por la lucha de estas feministas que nos antecedieron. Es preciso subrayar que las restricciones de la participación política que padecen las mujeres, pues no están determinadas por sus cualidades individuales, aptitudes, personal y habilidades. Y por eso es que, una vez más hay que decir, no le exijan a las mujeres lo que los propios hombres nos han exigido. Nos exigen que tengamos más capacitación cuando nadie los capacitó, por ejemplo, para votar. Esos son argumentos mañosos del patriarcado. Son expresión de una cultura androcéntrica que no queremos ya que se perpetúe. Queremos que las mujeres puedan participar libremente, puedan estar presentes. Ya hemos conquistado la paridad en todo, ya hemos hecho las grandes reformas en materia de violencia política por razón de género. Tenemos además grandes mujeres, modelos de liderazgo femenino, para transformar de fondo esta cultura política hegemónica, para cerrar brechas de género, para abonar a la construcción de un nuevo modelo de ciudadanía y en un sentido amplio del espacio público en el que se atiendan de manera eficaz los desafíos actuales en torno a la ciudadanía de las mujeres en temas como representación, la delegación del poder y las formas del liderazgo. Así que, dicho lo cual, pues agradezco muchísimo que la doctora Lisbeth Pérez Cárdenas haya aceptado darnos esta conferencia magistral, donde tendremos, además creo que la posibilidad de dialogar con mujeres que están ejerciendo una función pública importante. Tenemos presentes aquí hoy a titulares de instancias de las mujeres, a síndicas, a regidoras, tenemos a enlaces de género de toda la administración pública estatal. Entonces, yo creo que puede ser muy enriquecedor. Yo agradezco muchísimo la presencia. Voy a tener que retirarme un ratito para ir a otra reunión que estoy teniendo con PAIMEF, que es nuestra mesa de análisis, pero no quería dejar de estar aquí para agradecerle muchísimo a la doctora su gentileza de compartir el conocimiento y a todo el equipo de la subsecretaria Angélica Vilés, a mi querida Sara Flores, a Perla Vázquez, a Patti Flores y al equipo de comunicación que está en el comando, que pido que por favor ponga los datos de nuestro canal de YouTube para que se inscriban, ya que todas esas capacitaciones quedan registradas allí, y que además nos propongan nuevos temas, si quieren aprender, si quieren conocer, estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. También se encuentra con nosotros la licenciada Perla Vázquez Cruz, que es jefa del Departamento de Fomento de los Derechos Humanos de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. A continuación, voy a leer la reseña curricular de la doctora Lisbeth Pérez Cárdenas. Ella es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxon, con sede en Ecuador, y recientemente doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es jefa de Departamento de Investigación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional del INE. Sus temas de investigación giran en torno al género, mujeres indígenas, participación política, violencia política contra las mujeres, ciudadanía y elecciones.
Bienvenida, doctora Lisset. Adelante, por favor. Hola, pues muchas gracias. Primero que nada, pues buenos días a todas y todos los que nos escuchan. Muchas gracias a la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas por esta invitación. Me siento muy contenta de poder compartir nuevamente con personas de las instancias municipales de las mujeres, que sin duda son elementos fundamentales en el avance de los derechos de las mujeres en el estado de Oaxaca. El día de hoy yo voy a hablarles de un tema que es sumamente importante, no solo durante los procesos electorales, que actualmente nos encontramos en uno de ellos, sino todos los días. Me refiero específicamente al derecho a la participación política de las mujeres y a algunos de los retos y obstáculos que las mujeres encuentran cuando quieren participar. Voy a permitirme compartirles mi pantalla. Me dicen cuando ya la estén viendo, por favor. Ya está el PowerPoint. Ok, estoy haciendo para que sea pantalla completa. Ya, ¿verdad? Sí. Bueno, primero pues quiero señalarles que la participación política es una de las prerrogativas que otorga la ciudadanía a los miembros de un Estado-nación bajo un sistema de democracia. Sin embargo, el caso particular de las mujeres tiene numerosas particularidades, ya que en múltiples ocasiones y espacios la participación de las mujeres se ha visto reducida, acotada, marginada, vulnerada e incluso invisibilizada y eliminada. Todo esto es resultado de una delimitación de los espacios, que en principio tiene que ver con la división público y privado. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta división? Pues esta división público-privado tiene la particularidad de especificar qué espacios les corresponden a hombres y qué espacios le corresponden a mujeres. Esto quiere decir que los espacios son definidos en función de los sexos biológicos, que incorpora además roles de género determinados. Sin embargo, algunas autoras, por ejemplo Carol Pateman, señalan que la dicotomía entre lo público y lo privado es una estrategia para ocultar la sujeción de las mujeres a los hombres dentro de un orden aparentemente universal, igualitario e individualista. Bajo esta división, la división público-privado, se encasilla a las mujeres como parte del espacio privado y a los hombres como los actores principales del espacio público, espacio en el cual se toman las decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto y por tanto también nos afectan a las mujeres. Entonces, en ese sentido y pensando un poco en la división público y privado, sería interesante preguntarnos en qué pensamos cuando se habla de un hombre público versus cuando se habla de una mujer pública. Los hombres públicos pues se asocian generalmente a estos hombres que son los que toman decisiones, los que tienen el poder, mientras que en el caso de las mujeres públicas, esta característica generalmente pues tiene connotaciones negativas asociadas a la sexualidad de las mujeres. En ese sentido, es importante que pensemos la participación política de las mujeres como parte de un proceso de justicia, de reconocimiento y de representación. Como ustedes saben, los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Y en ese sentido, pues es muy importante que reconozcamos que participar políticamente e incidir en los espacios de toma de decisiones no es un capricho, no es una dádiva y mucho menos es una concesión. Participar políticamente y el derecho a hacerlo es una urgencia, sobre todo si consideramos que más de la mitad de la población en el mundo son mujeres y en nuestro país también. Entonces, yo les preguntaría, ¿quién está tomando las decisiones por más de la mitad de la población que habita en los territorios? ¿O por qué alguien más está decidiendo por nosotras si nosotras somos las que conocemos nuestras necesidades y problemáticas? Bueno, al final me gustaría que platicáramos un poco sobre estas preguntas. Entonces, el derecho a la participación política de las mujeres se encuentra establecido en normas y tratados internacionales, además de la legislación nacional. Por ejemplo, en el ámbito internacional tenemos la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres, que fue aprobada en 1952.
Esta convención lo que buscaba era establecer las condiciones que permitan a las mujeres ser elegibles en los organismos públicos en condiciones de igualdad con los hombres y sin discriminación alguna. Si ustedes se fijan, esto ocurría en 1952. Es decir, desde 1952 en el ámbito internacional se estaba diciendo las mujeres tienen que participar en igualdad de condiciones. Después tenemos también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW, la cual fue aprobada en 1979 y es el principal instrumento que promueve la igualdad entre hombres y mujeres. Finalmente, a nivel latinoamericano, tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o Convención de Belém do Pará, que fue aprobada en 1994 y es suscrita por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, de la cual México es parte. Si ustedes recuerdan, la Convención de Derechos Políticos de las Mujeres, que fue esta primera que está aquí en este cuadro, pues fue aprobada en 1952. ¿Y ustedes saben qué sucedía en México en esa época? Pues resulta que mientras se aprobaba una convención internacional que buscaba que las mujeres participaran de forma igualitaria en los espacios de toma de decisiones, en México las mujeres aún no habíamos conseguido el derecho al voto. Es decir, mientras en el mundo ya se hablaba de la participación igualitaria de las mujeres, en México las mujeres todavía no éramos ciudadanas plenas. Y es que el derecho a votar es una pieza clave en la construcción de ciudadanía. Fíjense, nuestra Constitución política establece que son prerrogativas de los ciudadanos votar en las elecciones populares y poder ser votado para cargos de elección popular. Pero resulta que las mujeres no podíamos hacerlo. Entonces, ¿éramos las mujeres ciudadanas plenas en ese momento? ¿O qué tipo de ciudadanía era la que estábamos ejerciendo las mujeres? Después de numerosas exigencias y movilizaciones por parte de las mujeres, el 17 de octubre de 1953, las mujeres conseguimos el derecho a votar y ser votadas. Y con ello se dio un paso abismal rumbo al reconocimiento de una ciudadanía plena. Fíjense, me encontré estas imágenes de la nota del periódico que salió ese día. Y por un lado tenemos esta imagen del periódico El Nacional que dice: la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que da el derecho a las mujeres. Y por otro lado tenemos esta otra nota que dice que voten las viejas. Entonces, el hecho de que las mujeres consiguiéramos el derecho a votar fue producto de una larga lucha. Incluso en periodos anteriores a este que se aprobó el voto, las mujeres ya habían estado muy cerca de conseguirlo. Sin embargo, había una creencia sostenida de que las mujeres, por nuestras inclinaciones mayormente conservadoras, pues íbamos a darle el voto a grupos y partidos políticos de derecha, por lo cual no se animaban, digamos, a aprobar este tema. Entonces, después de 67 años del voto femenino, la situación para las mujeres en la esfera política no es sencilla. Exclusión, discriminación, sexismo y violencia política contra las mujeres por razones de género son solo algunas de las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres cuando quieren participar en los distintos espacios de toma de decisiones. Si bien el escenario es complejo, en las últimas 3 décadas se han impulsado una serie de acciones y medidas para equilibrar la subrepresentación de las mujeres en los cargos de toma de decisiones. Aquí les estoy compartiendo una línea del tiempo de cómo se ha ido avanzando a través de mecanismos legales para que las mujeres nos incorporemos a la política. Entonces, digamos que a partir de 1993 se comenzó a impulsar la participación política de las mujeres. ¿Cómo se hizo? En esa época se dio una recomendación para que se aplicara en el Código Federal de Procedimientos Electorales, donde se promovía la participación de las mujeres. Es decir, en ese momento lo único que se hizo fue recomendar que las mujeres participaran. Para 1996
ya se estableció una cuota de 30% de mujeres en candidaturas titulares o suplentes. Es decir, se tenía que cumplir con un 30%, pero no importaba que las mujeres no fueran las titulares de la fórmula, sino que podían ir como suplentes. Entonces lo que pasó fue que a la mayoría de las mujeres las ponían como suplentes de tal suerte que nunca llegaban a ocupar los cargos. En 2002, por primera vez, se establece que la cuota mínima va a ser del 30%, pero estas candidaturas tienen que ser propietarias. Es decir, ya no las mujeres van a entrar como suplentes, sino que se requiere que las mujeres sean las propietarias de las fórmulas, es decir, que ellas vayan encabezando este proyecto, ¿no? Para 2008, la cuota aumenta y entonces se dice que la cuota mínima será del 40% en candidatos propietarios de un mismo género. Y ya para 2012 se habla de que las candidaturas tienen que ser del mismo género, propietarias y suplentes. Justo aquí en 2011 fue un momento muy importante porque en las elecciones que habían pasado, que fueron las de 2009, ocurrió este fenómeno que conocimos como las Juanitas. Es decir, ponían a una mujer como propietaria, a un hombre como suplente. Una vez que resultaban electas las mujeres, renunciaban al cargo y lo que pasaba es que el suplente subía. Es decir, no se estaba cumpliendo con el principio de garantizar la participación política de las mujeres, sino que los partidos políticos de forma muy tramposa querían, digamos, evadir la ley. Finalmente, pasamos del 40% en 2011 a en 2014 conseguir el principio de paridad. Y un principio de paridad como principio constitucional, es decir, que las mujeres y los hombres tenían que estar participando y representados en el espacio político en las mismas proporciones, 50% de hombres y 50% de mujeres. Sin embargo, el paso, digamos, más importante que se ha dado es en 2019, cuando se logra por primera vez que se establezca en nuestra Constitución lo que se llamará paridad en todo. Es decir, que la paridad se convierta en un referente y en un principio que rija la vida institucional y política de todas las instancias del país. Entonces, las diferentes cuotas de género y posteriormente el principio de paridad aplicados a los procesos electorales dentro de la política han significado un avance progresivo y sustantivo en favor de los derechos de las mujeres en México. Sin embargo, y a pesar de los logros en términos numéricos, las dificultades que mujeres indígenas, afromexicanas, discapacitadas, inmigrantes encuentran para acceder, disputar y ejercer cargos de representación política son múltiples y se profundizan debido al racismo, clasismo y la violencia generalizada en nuestro país. Ustedes en el estado de Oaxaca conocen perfectamente las dificultades a las que se enfrentan las mujeres indígenas, por ejemplo, en los municipios que se rigen bajo sistemas normativos internos, pero también las violencias a las que se enfrentan las mujeres que participan en los municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos. Entonces, todos estos cambios políticos en México han sido muy importantes y justamente el hecho de que la paridad se convirtiera en un principio constitucional en 2014 significó que en 2015 hubiera un avance muy importante en la conformación de la Cámara de Diputados y de Senadores. Sin embargo, para las elecciones de 2018, la paridad numérica, es decir, que casi llegaran a 50 y 50%, se hizo realidad de forma cuantitativa en los espacios políticos, sobre todo en la Cámara de Diputados y Senadores, no así en los espacios ejecutivos. En medio de un conjunto de avances a nivel normativo, una realidad comenzó a hacerse evidente. Esta realidad es la violencia política contra las mujeres por razones de género, la cual se ha evidenciado y recrudecido en los últimos años de la mano de la violencia generalizada que se vive en el país. De 2018 a 2020 se han registrado
distintas expresiones y formas de violencia política contra las mujeres, al mismo tiempo que se han interpuesto diversas denuncias y se han dictado sentencias al respecto. No obstante, había sido muy complejo resolver y brindar garantías a las mujeres en sus ejercicios políticos. Y la violencia, que si bien estuvo representada a través de golpes, amenazas, homicidios, feminicidios, secuestros y muchas otras expresiones, también la encontramos en las redes sociales. Y entonces me voy a permitir mostrarles como algunos ejemplos pequeños de cómo se vivió o cómo viven las mujeres la violencia política. Por ejemplo, aquí les estoy presentando pues algunos comentarios que se vieron en redes sobre la candidatura de Marichuy. Yo no sé si ustedes recuerdan a Marichuy, que era una persona indígena que quería ser candidata a la presidencia de la República. Entonces, en redes se presentaron este tipo de comentarios que, además de ser clasistas, pues son muy racistas, ¿no? Por ejemplo, este primero que ustedes están viendo aquí dice: ¿quién es Marichuy y por qué no está haciendo pozole? O este otro comentario que dice: esa Marichuy se parece a la que limpia mi casa. Si bien estas son expresiones pues que tienen una discriminación y un clasismo evidente, hubo comentarios mucho más violentos, más agresivos, con amenazas, que ponían muchas de las candidatas y de las mujeres políticas en situaciones de riesgo. Entonces, en ese sentido, pues las dificultades comenzaron a intensificarse para las mujeres. Sin embargo, hasta ese momento no se había podido tipificar la violencia política contra las mujeres. También te traje aquí estos ejemplos de noticias justo del periodo 2017-2018, en donde una de las notas era: asesinan a coordinadora regional priista en Chilapa. O por otro lado, matan a tiros a promotora del PRI en Chilapa. En el estado de Oaxaca también se presentaron varios casos de violencia política contra las mujeres, en donde algunas de las mujeres políticas candidatas fueron asesinadas. Bueno, digamos que la entrada masiva de las mujeres a la política tuvo como resultado el recrudecimiento de la violencia política contra las mujeres, por lo cual el tema de la tipificación de la violencia política se hizo evidente, sobre todo porque se reconocía que la violencia iba a aumentar ante el avance innegable de las mujeres en los diversos espacios políticos. Si bien ya se venía discutiendo el tema, los múltiples esfuerzos para legislar sobre violencia política contra las mujeres en razón de género no habían podido avanzar. Y por ello fue el 2020, digamos que es un año coyuntural en ese sentido, ya que si bien el 2020 se avisoraba positivo para el avance sustantivo de las mujeres, ya que en 2019 se había logrado aprobar el tema de la paridad en todo, también comenzaban los procesos los preparativos para el proceso electoral 2020-2021. No obstante, no era lo único que iba a aparecer, ya que también ese año en el mundo los casos de COVID-19 comenzaban a incrementarse y a aparecer por todos los rincones. En nuestro país, en la semana del 23 al 29 de febrero de 2020, se registró el primer caso de COVID-19. Al mismo tiempo que esa semana se contabilizaron un aproximado de 77 homicidios por día y un aproximado de 10 mujeres asesinadas al día tan solo de enero a marzo. La Jornada Nacional de Sana Distancia empezó el 23 de marzo de 2020, ya estamos casi a un año de que esto haya pasado. Y toda la atención mediática, política, económica y social se volcó hacia el COVID-19. Y mientras todo el mundo tenía los ojos puestos en el número de muertos, infectados y disponibilidad hospitalaria, en el espacio legislativo, el 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaban y adicionaban diversas disposiciones en materia de violencia política de género.
Las leyes adicionadas fue la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, a partir de 2020, por primera vez en la historia de nuestro país, se cuenta de forma certera con un andamiaje jurídico para abordar el tema de la violencia política contra las mujeres por razones de género. De esta manera, la violencia política contra las mujeres en razón de género se definió en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Si ustedes se fijan, el concepto que se dio sobre la violencia política es un concepto bastante amplio. Sin embargo, tenemos que considerar algunas claves que nos permitan identificar cuándo hablamos de violencia política contra las mujeres en razón de género y cuándo no. ¿Por qué? Porque la violencia política no es algo que solo vivan las mujeres, es algo que viven hombres y mujeres en el espacio político. Sin embargo, la violencia política contra las mujeres en razón de género tiene características particulares, es decir, nosotros podemos distinguirla cuando se dirigen a una mujer por su condición de mujer, es decir, no la están violentando por ser un candidato, por ser un político, sino que la están agrediendo o violentando por ser mujer. Además, estas conductas le afectan desproporcionadamente y tengan un impacto diferenciado en ella. Por ejemplo, digamos el tema de las fotografías. Ya se ha visto que muchas veces para violentar a las mujeres, una de las acciones es violentarlas divulgando o difundiendo fotografías de ellas en ropa interior o en alguna situación inapropiada, pero no así estas fotos, o sea, ese tipo de fotos no se transmiten en el caso de los hombres, solamente en el caso de las mujeres. O también muchas de ellas pues son amenazadas con ser violadas o con agredir sexualmente a sus hijas o a algún otro miembro de su familia. Entonces, bueno, ante este escenario, finalmente se logró tipificar la violencia política contra las mujeres en razón de género y eso ha sido un avance muy importante. Sin embargo, en este proceso electoral 2020-2021 se han logrado varios avances importantes que me gustaría compartir con ustedes. El primero de ellos es el de la paridad en gubernaturas. Como ustedes saben, en este proceso electoral se van a elegir 15 gubernaturas en nuestro país. Y algo que es importante señalar es que a lo largo de la historia solamente ha habido 8 gobernadoras. Entonces, en este momento tenemos a 2, que es Claudia Pavlovich en el estado de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, para este proceso electoral, lo que se hizo fue que se determinó que de las 15 gubernaturas existentes, la mitad tendrían que ser para mujeres. Es decir, 7 gubernaturas o 7 candidaturas tendrían que ser para mujeres. Sin embargo, bueno, este fue un primer acuerdo que hizo el INE. El acuerdo fue impugnado por algunos partidos políticos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
dijo que los partidos están obligados a postular 7 mujeres como candidatas a las 15 gubernaturas y que en caso de incumplimiento se negarán los registros de las candidaturas de hombres. Eso significa que tenemos posibilidades de que en algunos estados de la República alguna mujer llegue a ser gobernadora. También, por otro lado, y esto creo que es muy importante, es que para este proceso electoral se establecieron algunas acciones afirmativas. Primero se establecieron acciones afirmativas para personas indígenas, en el que se tienen que presentar 30 fórmulas en diferentes distritos electorales que ya están delimitados para que puedan llegar a la Cámara de Diputados. Y algo que también me parece importante señalar en este momento es que cuando yo les hablaba de la paridad en todo, una de las características de la paridad en todo es que se estableció en la Constitución política que la paridad también tenía que llegar a los ayuntamientos y municipios indígenas. Es decir, también los municipios que se rigen bajo el sistema normativo interno tienen que respetar la paridad en sus ayuntamientos. Y bueno, un poco respecto a estas acciones afirmativas, pues tenemos que va a haber acciones afirmativas para personas indígenas, para personas con discapacidad, para personas afromexicanas, para personas de la diversidad sexual y para personas migrantes y residentes en el extranjero. La característica de todas estas acciones afirmativas es que tienen que tener la característica de ser paritarias, es decir, se tiene que postular a la mitad de hombres y a la mitad de mujeres, con la finalidad de que las fórmulas que lleguen sean representativas y paritarias. Después, otro de los logros que a mí me parece muy importante señalar es que se logró establecer el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres. ¿Qué es este Registro Nacional de Personas Sancionadas? Este registro es una lista pública de todas las personas que sean sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género. Y este registro entró en vigencia a partir del 7 de septiembre de 2020. Entonces, en el registro lo que ustedes van a encontrar a las personas que tengan una sentencia firme y que hayan sido sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres. Y entonces en el registro van a permanecer estos o estas agresores 3 años por una falta leve, 4 años por una falta ordinaria, 5 años por una falta especial y 6 años si son reincidentes. Yo aquí les traje un ejemplo de cómo se ve este registro. Ustedes pueden entrar a la página del INE y ahí lo pueden consultar. Hasta el día de hoy tenemos a 19 personas que se encuentran en este registro por ejercer violencia. 4 de ellas son mujeres y 15 de ellos son hombres. Esto es importante porque no solo los hombres pueden ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, sino que también las mujeres pueden ser las que ejerzan este tipo de violencia. Y entonces aquí, como ustedes pueden ver, en el estado de Campeche tenemos 4 personas agresoras, en Quintana Roo 4 personas, en Veracruz 4 personas, y en el caso de Oaxaca hasta el momento solo tenemos a una persona que se encuentra en este registro. Igual yo creo que en estos días el registro va a empezar a llenarse, a nutrirse, ojalá que esto no pasara, pero va a ser interesante que nosotros podamos ir observando o dándole un seguimiento a las personas que lleguen a ingresar a este registro. Después, otro de los logros importantes fue el 3 de 3 contra la violencia. Este 3 de 3 contra la violencia son unos cuestionarios o unos formatos que tienen que llenar todos los candidatos que busquen ser electos. Y entonces, el 3 de 3 contra la violencia, el primero tiene que ver con no contar con antecedentes de denuncia, investigación o procesamiento, y en su caso no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica. Después, el segundo tiene que ver con lo mismo, un poco de no haber sido procesado o investigado,
pero en este caso tiene que ver por delitos sexuales o contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Y el tercero tiene que ver con personas que son deudores alimentarios o morosos en las obligaciones alimentarias. Es decir, el 3 de 3 se compone de las personas que quieran ser candidatas no pueden ser ni haber ejercido violencia familiar o doméstica, ser agresores sexuales o o ser deudores alimentarios. En ese sentido, digamos que estas tres características no deben de tenerlas las y los candidatos, más bien ellos tienen que firmar este 3 de 3 de forma obligatoria y de buena fe, en el que señalen que no han sido sancionados ni condenados por ninguna de estas acciones. Digamos que este es como el escenario general en el que las mujeres vamos a participar en este proceso electoral. Y entonces, para finalizar, pues a mí me gustaría decirles que es importante que nosotras reconozcamos que la participación política de las mujeres es un derecho humano fundamental, que las mujeres tenemos que participar en todos los espacios de la vida pública y privada, porque solo a través de eso vamos a poder comenzar a cambiar y transformar las realidades que vivimos mujeres y hombres. En ese sentido, creo que es muy importante que podamos seguir reflexionando y pensando sobre las formas o los mecanismos para que las mujeres tengan condiciones más amigables, por decirlo de alguna manera, para participar en el espacio político. Si bien las condiciones que enfrentan ciertos tipos de mujeres, como las mujeres indígenas o las mujeres afromexicanas, son mucho más difíciles que los que enfrentan las mujeres en general, creo que es importante que nosotros, a través de nuestra acción, de nuestra participación, comencemos a impulsar a las mujeres que pretenden participar en estos espacios. Creo que eso es muy importante, que ustedes también acompañen las candidaturas de las mujeres, que si bien también debemos de criticar y de señalar cuando no se está haciendo algo bien, pero creo que es muy importante que juzguemos la participación política de las mujeres en las mismas condiciones como la hacemos con los hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces a las mujeres se les critican otras cosas que no tienen que ver con su práctica política. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, que se llega a decir, no, o sea, esta mujer ni siquiera se encarga de cuidar a sus hijos y ya quiere participar. En el caso de los hombres eso nunca se les cuestiona. O sea, en el caso de los hombres se articula toda una red y se da por hecho que las mujeres van a cuidar a sus hijos y él va a poder ejercer su cargo plenamente. Sin embargo, en el caso de las mujeres, se les está observando y se les están criticando muchas cosas que no tienen que ver con el cargo. Fíjense, yo me acuerdo mucho que hace unos años la presidenta municipal de Hermosillo le sacaron unas notas en el periódico porque los zapatos que tenía le quedaban un poco grandes. Y entonces la nota del periódico decía, si ni siquiera coger la talla adecuada de sus zapatos, ¿cómo va a poder gobernar un municipio? ¿Cuándo ustedes han visto una nota donde critiquen los zapatos de un candidato o de un servidor público y con eso decir o comparar que no va a poder ejercer un cargo? Entonces, digamos que esos son como los retos y los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres cuando quieren participar, y pues esperaríamos que las cosas vayan cambiando, se vayan transformando y que en este proceso electoral pues las condiciones de las mujeres sean mucho mejor, pero además de eso, que los casos de violencia política pues contra las mujeres se vean reducidos, porque la violencia política pues es una limitación y es un problema muy grave que no solamente afecta a la mujer que sufre esa agresión, sino que es un mensaje para todas las mujeres para que no participen más en política.
Entonces, yo con esto dejaría hasta aquí mi participación y me gustaría pues escuchar sus comentarios o preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora Liz. Aquí tenemos unas preguntas. Me preguntan, ¿considera que si ha disminuido la violencia política a las mujeres a partir de contar con esas leyes específicas, así como los tratados internacionales que respaldan los derechos humanos de las mujeres? Esta es una. Y también preguntan, buen día, ¿existe alguna iniciativa para castigar este tipo de violencia política digital? Por ejemplo, cuando se trata de desprestigiar a mujeres con aspiraciones políticas a un cargo público, haciendo uso de perfiles falsos. Y la otra es, ¿por qué si hay un registro de personas o funcionarios públicos que han ejercido algún tipo de violencia política en razón de género, actualmente hay precandidatos o candidatos queriendo participar nuevamente en elecciones? Ok. La primera era que si ha disminuido la violencia política a las mujeres a partir de la entrada de estas leyes. La ley, sobre todo la tipificación de la violencia política contra las mujeres, apenas entró en 2020. Es decir, apenas vamos a ver qué es lo que va a pasar. Sin embargo, tristemente, lo que hemos visto es que el hecho de que contemos con leyes no significa que la violencia vaya a disminuir. Lo que sí significa es que vaya a haber más personas sancionadas por ejercer este tipo de violencia. Antes de que se tipificara en la ley la violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había sancionado a algunas personas agresoras. Sin embargo, como les digo, esto no se ha traducido en que la violencia baje. Es decir, la violencia se ha sostenido porque también está acompañada de la violencia estructural que vivimos en nuestro país a partir de la guerra contra el narcotráfico. Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis, a partir de que comenzó esta llamada guerra contra el narcotráfico, la violencia se exponenció, digamos, en todo el territorio, pero además de eso, pues las distintas expresiones de violencia política contra las mujeres, pues también se mantienen. Entonces, digamos que en este proceso electoral, pues esperamos que la violencia se disminuya, ese sería el objetivo. Después también preguntaban que por qué, si hay un registro nacional de personas agresoras, por qué hoy tenemos candidatos, ¿no? Esto es importante porque para entrar al registro nacional, o sea, para estar ahí, digamos, como en letras rojas, tiene que existir una sentencia firme. Entonces, muchas personas que no tienen sentencia o que todavía no tienen un proceso legal abierto, pueden participar políticamente. Creo que esta pregunta también está un poco dirigida a lo que pasa con el precandidato, con el candidato del estado de Guerrero. Y en el caso de él, pues él no tiene una sentencia firme en el caso de violencia sexual. Entonces, por eso, digamos que él firmó su 3 de 3 y dice que no es agresor, ¿no? Entonces, ahí, digamos, esa es una de las limitaciones que tenemos. Hasta que no haya una sentencia, no pueden entrar a este registro nacional de personas sancionadas por violencia política. No recuerdo cuál era la otra pregunta, Sara. Permíteme, ya te digo. ¿Por qué si hay existe alguna iniciativa para castigar este tipo de violencia política, por ejemplo, cuando se trata de desprestigiar la a digital. mujeres? Ajá. En el caso de la violencia digital, también entra dentro de los tipos de violencia política contra las mujeres que se encuentra en la ley. Entonces, digamos que en ese caso las personas que ejercen violencia digital también pueden ser sancionadas por ello. Digamos que de los casos como más actuales, por ejemplo, que yo he escuchado, fue el caso de un comediante en el estado de Nuevo León que hizo como una parodia de la candidata en el estado de Nuevo León por el partido político Morena. Entonces la candidata lo denunció y ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, y este comediante tuvo que pedir una disculpa, tuvo que bajar el video
porque en este video se promovía o se divulgaban, digamos, estereotipos de género que vulneran a las mujeres o que las encasillan, pues, en tipos de personas que no son aptas ni hábiles para ejercer el poder. No sé si alguien más tenga Gracias. una pregunta. No sé si la licenciada Perla o la licenciada Fátima, está con nosotros también la licenciada Fátima Santiago, que es asesora de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y también lleva el tema de participación política. Entonces, no sé si alguna de ellas tengan alguna pregunta para la doctora Lisette. Sí, buen día. ¿Sí me oyen bien? Sí. Sí. Qué bueno. Qué gusto contar con su presencia, doctora Lisette, y su experiencia tan vasta. A mí me gustaría más bien que nos comentara qué opinión le merece las reformas que se hicieron aquí en Oaxaca en mayo del 2020, justamente después de las reformas nacionales en Oaxaca se hacen, también se hacen estas reformas. Oaxaca ya tenía bastantes cosas adelantadas, por ejemplo, nosotras ya teníamos tipificado el tema de violencia política en el Código Penal. Para la elaboración de estas reformas, nosotras como Secretaría de las Mujeres, representadas por la maestra Ana Vázquez, la titular, participamos en mesas de trabajo con el Congreso, señalando desde la Secretaría de las Mujeres cuáles son los temas que nos ocupaban y que nos preocupaban, ¿no? Sobre todo este tema precisamente de la pregunta que acaban de hacer sobre, pues precisamente ya está en la ley que quienes han sido sancionados, en el caso de la reforma federal dice quienes han sido sancionados por el delito un delito que se acaba de crear, no podrán ser candidatos o candidatas, ¿no? Porque también hay el tema de mujeres. Pero también, y por eso en la legislación de Oaxaca quedó un poco más amplio, porque no nada más se habla de sanción por el delito, sino sanción en general, porque lo que en Oaxaca sí tenemos son personas sancionadas por el Tribunal Electoral, quienes ya tienen una sentencia firme, ¿no? Y también el tema de que Oaxaca también está un poquito adelantado al tema de personas que han ejercido violencia familiar o por el pago de alimentos. Entonces, más bien que usted nos diera su opinión, qué opinión le merece estas, y me imagino que también hay algunas como deficiencias que presentamos en el estado de Oaxaca, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Pues yo creo que en el caso del estado de Oaxaca, por un lado ha sido como un referente en el avance a nivel legal o normativo, en el reconocimiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero esto no es gratuito. O sea, el hecho de que el estado de Oaxaca haya tenido que dar pasos agigantados para atender este tipo de violencia tenía que ver con la presencia, digamos, o la repetición de estos actos. Es decir, muchas de las mujeres en el estado de Oaxaca estaban viviendo diferentes tipos de violencia política, desde las que no les dejaban ejercer el cargo, hasta las que no les pagaban su dieta, hasta las que habían sacado arrastrando de la presidencia municipal, a las que habían exhibido en las plazas públicas, a las que habían golpeado, a las que habían asesinado. Es decir, el estado de Oaxaca, ante la realidad que estaba viviendo, tuvo que comenzar a tomar acciones y a tomar medidas. En ese sentido, yo creo que también es muy importante reconocer el papel tan importante que ha jugado el Instituto Estatal y el OPLE local, el Instituto Local de Participación Política del Estado de Oaxaca, porque en ese sentido creo que ha tenido una visión sobre todo basada en el tema del reconocimiento de la interculturalidad y también de la igualdad de género. Entonces, una de las cosas también que es importante en el caso de la ley específica en Oaxaca es que se abunda mucho más en el caso de la violencia política por razones de género, en el caso de sistemas normativos internos, que la ley federal, digamos que queda un poco suelta, ¿no? Porque pues, como ustedes saben, el estado de Oaxaca es el estado que más municipios tiene con sistemas normativos internos, creo que son 417,
y únicamente en los otros estados tenemos un municipio en Chiapas, que es Ochuc, un municipio en Guerrero, que es Ayutla de los Libres, y un municipio en Michoacán, que es Cherán. Es decir, prácticamente todo lo que hay respecto a sistemas normativos internos, pues es en el estado de Oaxaca. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante lo que ustedes han hecho, y también quiero decirles que el estado de Oaxaca también contribuyó a que en la ley federal se consideraran los casos de usurpación, digamos, que tuvo que ver con el caso de estas personas que quisieron decir que eran personas mushes o de la diversidad sexual. Es decir, antes del caso de Oaxaca no se conocía ninguna experiencia en donde alguna persona hubiera querido fingir pertenecer a un grupo de la diversidad sexual. Y entonces, en el caso de la norma federal, tomando este ejemplo y tomando esta situación que pasó, pues esto también quedó debidamente tipificado. Entonces, digamos que ahí el estado de Oaxaca pues fue como muy importante para aportar diversos elementos que hicieron que se enriqueciera esta ley de violencia política contra las mujeres. Y efectivamente, como señala Fátima, pues en varios de los estados hay personas sancionadas con sentencia desde los tribunales locales. Estas personas son las que pueden aparecer en ese registro. Igual por ahí veo que alguien pregunta como, entonces, ¿quién es la persona o quién informa para que se incorpore al registro de personas agresoras? Los institutos locales y los tribunales, el tribunal electoral informa si tiene como alguna nueva resolución y manda los datos de la persona. Entonces, constantemente, prácticamente cada semana o 2 semanas se está haciendo esta actualización para ir incluyendo a las personas. Entonces, como yo les decía, en este momento tenemos a pocas personas en el Registro Nacional de Agresores, pero digamos que en el 3 de 3, ahí es donde varias personas podrían quedarse fuera, sobre todo a lo mejor personas que han ejercido violencia familiar o doméstica, o deudores alimentarios o agresores sexuales. Muchas gracias, doctora, por su explicación. Le mandan saludos, excelente ponencia que está usted dando. Es muy importante esta capacitación para las titulares de las instancias municipales que nos ven en las 8 regiones del estado de Oaxaca, ya que, bueno, la violencia política no era reconocida, ¿no? Y ahora dentro de las titulares de las instancias a muchas les ejercen violencia política. Y bueno, a través de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, bueno, también les damos el acompañamiento con la licenciada Perla, quien está siempre al pendiente de estas denuncias que presentan las directoras de las instancias municipales de las mujeres en las 8 regiones. Muchas gracias. Bueno, no ya creo que ya contestó usted. Aquí hay otra pregunta donde dice, ¿quiénes o quiénes deben de informar al INE sobre las personas que han ejercido violencia política por razón de género? No sé si me escuchan porque yo veo que aquí por acá mi internet anda fallando. Sí, la escuchamos, licenciada ¿Sí? Angélica. Me parece que la doctora Lisette, creo que tenía problemas con el internet. Ya estoy de vuelta, perdón. Había otra pregunta, a ver. Sí, Adelante, Lic. Le preguntaba a la doctora que hay una pregunta aquí que dice, ¿quiénes en el INE sobre quiénes son las personas o con quiénes se tienen que dirigir cuando alguna persona ha ejercido violencia política por razón de género? Ay. ¿Nos escucha, doctora Lisette? ¿Sí nos escucha? Creo que no nos escucha. Creo que no, ¿verdad? No. Perla, si quisieras participar aquí informándole al público. Aquí, claro.
Justo lo que decían del tema de violencia política, hacían preguntas sobre cuando son atacadas las candidatas o precandidatas en medios electrónicos. Yo quisiera ser puntual. Nosotras aquí en la Secretaría de las Mujeres también llevamos, aparte que tenemos el área de violencia política que su servidora lleva en las 8 regiones del estado, tenemos pequeña ruta de atención. Sin embargo, durante la pandemia hemos visto que la violencia digital, ya sea dentro de la misma violencia, del grupo de violencia política, se ha aumentado en medios digitales la agresión, efectivamente, perfiles falsos, y tenemos un grupo de violencia digital que justamente va de la mano en algunas ocasiones con la violencia política, porque si bien se escudan en perfiles falsos, esto ya es más violencia digital acompañado de la violencia política, en la cual ya tenemos creada una ruta de atención para este tipo de víctimas. En unos momentos voy a poner el número de teléfono del grupo de violencia digital, el que tenemos a disposición, para que las víctimas, cuando se sientan agredidas, ellas llamen a este número y de inmediato le generamos un primer contacto para generar esta ruta de atención, porque muchas veces, en ocasiones, les genera mucho temor o mucho miedo a las víctimas porque es a través de las redes sociales y el impacto psicológico que tienen las víctimas es mayor aún del que pueda repercutir dentro de su cargo o del cargo que intenten ocupar las candidatas. Muchas gracias, licenciada Perla. Tenemos una última pregunta ya para ir cerrando. ¿Cuál sería el primer paso para ayudar a una persona con violencia política? No sé si ya nos oiga la doctora Lisset o la licenciada Perla, no sé. Doctora Lisset. Yo ya las escucho. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí. Ok. Pues yo creo que el primer paso para apoyar, más que ayudar, pienso, a una persona que sufre violencia política por razones de género, primero es establecer la comunicación con las autoridades competentes. Es decir, sobre todo si está en riesgo la vida de la persona, hay que establecer comunicación, ya sea con la Fiscalía o con el Tribunal o con el Instituto Nacional Electoral. En el INE existe la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, que es como un espacio a través del cual se pueden contactar para que de ahí se haga una canalización a los espacios correspondientes. En este momento, justamente hay como varias, están circulando, después si quieren yo se las puedo compartir. Hay como un área de quejas que tienen que ver con la violencia política por razones de género. Aquí en el chat les voy a poner el teléfono, bueno, se los digo, es el 55 56 28 4200 y la extensión es la 34 31 60. Ese es como un primer contacto para ver qué es lo que se puede hacer. También hay un correo electrónico. Ahorita esta información se las comparto. Entonces creo que ese podría ser un primer paso. Pero creo que una parte muy importante es que no dejemos solas a las candidatas. Creo que eso es fundamental, que no las dejemos solas y que no caigamos en el juego de los actores violentadores. ¿Por qué? Porque a veces están circulando una fotografía o están circulando una imagen y nosotros la compartimos en grupos de WhatsApp y en Facebook. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que parar como esas líneas de transmisión, ponerles un alto para que eso no siga circulando. Entonces, creo que esto es como muy importante y definitivamente se tiene que hacer la denuncia. La denuncia se hace ante la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales y creo que eso sería como un primer paso. Ahorita un poco escuchaba lo que señalaba la licenciada Perla, entonces creo que también, no solo a nivel federal, sino también en el estado existen distintas instancias que pueden dar apoyo, que pueden dar seguimiento. Igual creo que, bueno, el año pasado que estuvimos en un seminario justamente sobre violencia, algo que también es muy importante es cómo contactarnos con estas redes de mujeres que ya existen, porque a veces estas redes de mujeres tienen a personas que están llevando casos, o sea, siempre las redes tienen abogadas, tienen psicólogas, tienen a personas que nos pueden dar el apoyo legal
psicológico, emocional y la contención que necesitamos para enfrentar estos casos. Entonces, en ese sentido, yo creo que también es muy importante que sigamos fortaleciendo las redes de mujeres que se crean más allá de las instituciones, es decir, las redes que surgen como en lo comunitario, entre municipios, en el mismo estado. Creo que también esa sería otra alternativa. Gracias, doctora. Licenciada Perla, no sé si nos pudiera ayudar también como secretaria de las mujeres, ¿cuál es el primer paso para ayudar a una persona con violencia política? Si me permite, Sara, justo Sí. dos comentarios para la doctora Lisette. Primero, en este ejemplo que daba de la simulación de mujeres trans y después, como Secretaría de las Mujeres, nosotras, a través de la maestra Ana Vázquez Colmenares y de la subsecretaria Liliana Sánchez Cortés, fuimos quienes les dimos acompañamiento a las mujeres que resultaron electas, porque después de las sentencias se bajaron a estas personas que simularon ser trans y subieron mujeres, las mujeres que estaban en la segunda posición, y la Secretaría de las Mujeres es quien dio el acompañamiento a ellas para que pudieran registrarse, pudieran obtener su documentación de acreditación, su credencial y sus sellos, incluso para apertura de cuentas bancarias. Y precisamente, incluso antes de esto, la Secretaría de las Mujeres ya cuenta con un área especializada, con abogadas expertas, incluso con un área psicológica que da el acompañamiento. Es cierto que lo que se les recomienda es iniciar una denuncia, pero también es muy importante que las escuchemos, que las atendemos y que dependiendo de las necesidades de cada una de ellas, porque cada caso es distinto, diferente, diverso, y muchas veces la denuncia ante la Fiscalía, en este caso en Oaxaca, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que depende de la Fiscalía General del Estado, es una de las opciones de las otras que pueden tomar. Entonces, más bien, para después darle la palabra a la licenciada Perla, es escucharlas, atenderlas y acercarlas, como decía la doctora Lisette, a estas redes, organizaciones o instituciones. O sea, el IEPCO, por ejemplo, tiene también, las puede asesorar o acompañar. En el caso de Oaxaca contamos con unas oficinas de la Defensoría Pública electoral que depende del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes también las pueden acompañar. Pero sí les recomendaríamos que se acercaran con personas expertas en el tema, porque también hemos tenido algunos problemas, porque hay personas muy bien intencionadas que tienen toda la buena disposición, pero desconocen del proceso que debe seguir una víctima de violencia política por razón de género o de obstrucción del cargo o de obstrucción de la participación política de las mujeres. Entonces, la recomendación aquí sería que se acercaran con personas expertas y en el caso de las instancias, nosotros estamos para servirles. Y ya para dejarle la palabra a la licenciada Perla, quien lleva el área en específico. Gracias, Fátima. Adelante, licenciada Perla. Una disculpa primero porque me sacó hace unos minutos la red. Efectivamente, justo como lo dice la licenciada Fátima, es muy importante que las víctimas de violencia política se acerquen a las redes o a las instituciones para que tengan una mayor información, porque sí, efectivamente, en muchas ocasiones hay muchas personas que en la buena voluntad que tienen por apoyar, asesorar a las víctimas, las confunden más o en su caso las revictimizan. Entonces, ya van a una instancia, comentan lo que les sucede, van a otra, vuelven a comentar y esto hace que emocionalmente las desgaste. ¿Y qué pasa cuando ya van dentro del proceso? Como ya emocionalmente están desgastadas, ya no quieren continuar, ya tienen miedo, están inseguras. Y justo por eso nosotros aquí en la Secretaría de las Mujeres siempre nos acompañamos de una psicóloga, porque muchas veces ya a la hora de empezar el proceso tienen miedo, tienen temor,
o están inseguras, tienen más miedo por ellas mismas, por lo que les va a pasar, no por lo que va a continuar en un proceso jurídico. Entonces, todo este acompañamiento psicológico que les brindamos a través de las psicólogas que tenemos en la institución, las fortalece, las empodera y hace que ellas continúen todo este proceso y lleguen a término del proceso. Voy a volver a compartir, creo que no lo anoté bien, el número del grupo de violencia digital, que es el que nosotros tenemos, está a las 24 horas funcionando. Tenemos un horario de atención presencial, que es de lunes a viernes y sábados. Entonces, yo voy a compartirlo en estos momentos para que ustedes, cuando gusten, las víctimas que quieran acercarse a nosotros, con muchísimo gusto las podemos atender. Se los voy a anotar para que pueda yo... Dejamos de oír la licenciada Perla, igual si nos los comparte. Perdón, sí, no me fijé. Es el 951-310-56. La dejamos de oír. 951-310-56. 951-56-310-74. 951-56-310-54. No. No, 951-310-56-74. Creo que mi red está fallando algo. Pero ya lo había bueno, ya está anotado, licenciada Perla. Aquí lo compartimos, perfecto. Sí. Sí. Y Pues bueno, creo... doctora, muchas gracias por todo lo que nos aportó el día de hoy. La verdad que fue muy importante todos estos conocimientos que nos ha transmitido el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, doctora Lisette. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Invitamos a las mujeres, a todo el público en general, que si conocen alguna mujer que sufra violencia política, que se acerque a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, por indicaciones de la maestra Vázquez Colmenares. Está la licenciada Perla Velázquez, quien les puede dar el acompañamiento. Asimismo, como lo acaba de comentar, contamos con abogadas, psicólogas para darle este acompañamiento. No sé, Sara, si ya no hay ninguna otra pregunta más. No, estaríamos dando por terminado agradeciendo nuevamente a la doctora Lisette el que nos haya acompañado y que esperemos no sea la última, sino la primera, bueno, la segunda que tenemos. Gracias a todas y recuerden que estas capacitaciones quedan grabadas en la página de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Muchas gracias a todas y a todos por unirse a esta capacitación. Muchas gracias, doctora Lisette Pérez, por su excelente participación el día de hoy, jueves. Como cada jueves, el próximo jueves vamos a tener igual una capacitación dirigida a todo el público general y a las directoras de las instancias municipales, personal del Centro para el Desarrollo de las Mujeres. Muchas gracias a todas. Doctora, nos piden si nos puede compartir su presentación porque está muy interesante y tiene mucha información. Entonces, ojalá pudiera compartirla. Creo que tiene problema la doctora. Pero bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Muchas gracias.